Hola, bienvenido a Tu Mejor Versión, tu canal de desarrollo personal. Soy Ricard Tena y bueno, me propongo hoy iniciar una serie de pequeños vídeos en el que hablaremos sobre la alquimia, que es el saber o el mito desde el que os propongo enfocar el tema del crecimiento personal. ¿Vale? Entonces vamos a empezar definiendo, aclarando cosas, os iré mostrando poco a poco mi visión al respecto. Y bueno, en primer lugar, seguramente, si muchos de los que me estáis escuchando os pregunto sobre la alquimia o qué imagen os viene a la cabeza, pues seguramente la de un brujo en una época medieval, con un gorro, una barba larga y blanca, rodeado de cachivaches, alambiques, probetas, haciendo humo y burbujas y en un sitio un poco así extraño y misterioso, con el objetivo de que todo esto, pues de transformar plomo en oro, ¿no? Más o menos, sí, es un poco la imagen que os evoca, seguro. Bueno, eso es parte del mito, pero os aseguro que no vamos a usar ningún elemento de laboratorio. A mí los únicos elementos que me interesan de los laboratorios son los alambiques, pero bueno, para destilados, que un buen whisky siempre viene bien, pero os aseguro que no va a ser el caso. Siempre que uno empieza a estudiar alquimia, se da de bruces con todo este tema del laboratorio, los procesos químicos, alquímicos, pero luego uno entiende que el proceso es un proceso interior. Vale, por lo tanto, la primera cosa es que nosotros vamos a hablar de alquimia interior, que sí va a usar esos elementos del mito y esas metáforas, pero que va por otro camino, que va por una transformación interna, que es lo que os propongo en este canal, ¿no? Entonces todo esto nos va a servir de metáfora, pero no vamos a trabajar en ningún laboratorio, ¿de acuerdo? Bueno, entonces hay que dar unos pequeños pasos previos antes de empezar la alquimia sobre por qué elijo la alquimia como mito, ¿no? Bueno, pues muy sencillo. La alquimia podríamos decir que es la tradición mística por excelencia occidental, junto también con la cábala y alguna otra tradición que podemos también comentar. Pero bueno, ¿vale? Entonces es importante porque luego tendremos que hablar de lo que significa misticismo, y por qué abogamos por una tradición mística. Pero bueno, si entendéis el concepto de, bueno, mirada hacia el interior, de búsqueda del desarrollo personal, etcétera, pues bueno, un occidental como nosotros, en nuestro paradigma, básicamente siempre que en algún momento en la vida de todos los que hemos sido curiosos o buscadores aparecen esas inquietudes, pues uno mira por un lado hacia Oriente, ¿no? Tenemos los lamas, el Tíbet, el yoga, la gente que medita y que come verduritas y está en una montaña 7 años muy quietos, observando un árbol y se iluminan y estas cosas. Está muy bien. Evidentemente estoy relativizando, frivolizando un poquito, ¿no? Pero básicamente el tema de por qué esa zona de la India, Tíbet, como gran paradigma de crecimiento personal. Bueno, esto nos viene de cuando los ingleses pues toman esas zonas como colonias, básicamente, pues evidentemente se redescubre mucha sabiduría antigua, se redescubren cosas como el yoga, el tantra, la meditación, etcétera. Entonces todo esto llega a Londres y desde ahí se empieza a difundir como el gran paradigma de innovación o de cambio en aquella época, ¿no? Está muy bien, evidentemente son culturas muy respetables, tienen herramientas muy interesantes, pero personalmente yo como occidental pues prefiero escoger un mito más cercano a mi cultura y mi entorno, que seguramente estará mejor adaptado a mis necesidades en ese sentido. Entonces, la otra pata a la que un occidental mira cuando contempla el tema del desarrollo personal, del crecimiento interior también, pues seguramente puede ser la parte más chamánica, más, aunque el chamanismo es un concepto muy, muy universal, ¿no? De hecho, es un concepto que nace en Rusia, en Siberia, pero hoy en día está muy asociado quizá a las culturas de la selva, Amazonas, todos esos procesos de ese tipo, ¿no? Entonces uno se imagina pues al chamán, que es un señor muy sabio, que domina las hierbas, que hace pociones, que habla con los animales, etcétera. Y esa es otra gran vía, ¿no? Yo diría que para simplificar mucho, el occidental que empieza una búsqueda suele acabar picoteando cosas de Oriente y cosas chamánicas, ¿no? Y están muy bien y son dos mitos súper interesantes y los que también, evidentemente, aportaremos y aprenderemos cosas, ¿no? Pero entonces, bueno, ¿qué hay en Occidente, no? Es que aparte de la religión, pues el catolicismo, el cristianismo, etcétera, no hemos tenido una corriente filosófica, mistérica, intimista. Pues sí, tenemos la alquimia, tenemos la cábala, que sería
como la mística del judaísmo, que no tiene nada que ver con el judaísmo como religión, ¿vale? Hay que entender que son procesos que no tienen nada que ver con una religión organizada o un sistema de castas como la iglesia, etcétera, ¿de acuerdo? La alquimia y la cábala tienen puntos en conexión y seguramente hablaremos también de ella, pero de momento la aparcaremos, ¿no? Es una tradición que, aunque realmente nace en la península ibérica y luego se difunde, nos queda un poco culturalmente más lejos por estar asociada al pueblo judío. Y después hay otra vía mística que es el sufismo, que sería la mística del Islam. Esta aún nos queda un poquito más lejos culturalmente, aunque es muy, muy, muy interesante y tiene conexión también con las otras vías. Entonces nos quedamos con la alquimia. Una cosa importante, la alquimia, que quizá hoy la gente que tenga poco conocimiento de estos temas pues lo pueda ver como una cosa un poco extraña, de gente medio loca, charlatana y tal. La alquimia, por ejemplo, fue la gran obsesión de Isaac Newton. Eso no sé si hay mucha gente que lo sabe, pero Newton, que es pues seguramente el científico más importante de la historia y que tiene una producción científica y matemática espectacular, bueno, pues el 80% de sus obras eran de alquimia. Y su preocupación realmente era el tema de la piedra filosofal, etcétera, mucho más que descubrir las leyes de la gravedad y estas cosas, que también le interesaban, pero bastante menos. Entonces, bueno, si posiblemente la mente más brillante que ha dado Occidente hizo de la alquimia realmente su vida, da algo que pensar, ¿no? Muy tonto no sería Newton para meterse en esos temas. Giordano Bruno, otros científicos, incluso Galileo, o gente que tenemos hoy asociada al paradigma científico, tienen mucho más de alquimistas que de científicos en el sentido estricto. Jung, el gran discípulo de Freud, aunque luego se acabaron separándose en términos bastante disruptivos, ¿no? Pero Jung es un alquimista. Jung tiene un libro dedicado a la psicología y la alquimia, y de hecho el libro rojo de Jung, que es una locura de libro, yo recomiendo a toda persona con curiosidad que se acerque algún día al libro rojo de Jung, simplemente para ver los dibujos y las ilustraciones, porque es una locura, en el buen sentido, y es un tratado de alquimia personal que seguramente solo Jung entienda, pero es también algo apasionante, ¿no? Entonces, mensaje con el que simplemente quería acabar este primer vídeo. Elegimos la alquimia como método de crecimiento personal, pues porque es la tradición mística fundamental en Occidente. Y como somos occidentales, pues creo que nos interesa tomar ese camino, retomar ese camino. Creo que, bueno, está todo muy claro, pero posiblemente aquí lo que os chirríe es la palabra mística, ¿no? ¿Qué es eso de la mística y qué me están contando a mí, ¿no? Entonces, os propongo este tema, perdón, tratarlo en otro vídeo también como este, más cortito seguramente, y en el que, bueno, vamos a entender qué entendemos por la mística y por qué eso es importante. Hasta la próxima.